buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Acá estamos mirándonos con Jalil, iba a decir, con Javi Rodríguez. ¿Cómo va? Buenas tardes, Daniel, Dayana, Mauro, Silvia que anda por ahí, Horacio seguro en un rato, y a todos y todas las oyentes. Estamos todos hoy. Sí. Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y las coordenadas para escuchar por todo el planeta a Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Así es, Daniel, buenas tardes a todos y todas. Sí, nos pueden escuchar por Radio Rebelde en AM740, en AM1570, por internet en radiorebelde.ar. Si nos quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer a través del 11 26 90 8496, y obviamente pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos buscan como @todoslosfuegosradio, en X o Twitter como @f_fuegos, y en YouTube como @todoslosfuegosradio. Muy bien, Dayana Álvarez, vamos a los bifes, que hoy tenemos un programa muy apretado en el 203 aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, héroe de la guerra de la independencia argentina y boliviana. Bueno, dicho esto, nos vamos al editorial y después lo vamos a empalmar, aunque vamos a decir dos palabras, con el informe de Carlos Po sobre las bases extranjeras en la Argentina, que tiene mucho que ver con lo que vamos a leer de editorial. Dice así: un intento de golpe de Estado. En el sentido moderno de la palabra, aclaró la ministra Bullrich. Suscribimos cada una de estas palabras dichas por la ministra de Seguridad en referencia a los hechos sucedidos el pasado miércoles 12 de junio, mientras en el Senado se debatía la ley Bases. La diferencia con ella es que no fueron los manifestantes, sino la propia ministra, jefa del operativo protogolpista, la que dio el segundo paso de un golpe de Estado moderno en curso. Este golpe se hace en función de consolidar a la Argentina como una colonia extractivista exportadora basada en el endeudamiento externo. Corrobora nuestra opinión todo su accionar y lo rubrica el comunicado de la oficina del presidente, que felicitó a los subordinados que protagonizaron los hechos, que serían irracionales si no tuvieran la intención de alterar el orden constitucional. Dice el comunicado: la oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, es ridículo, el golpe está con palos, bueno, que con palos, piedra e incluso granadas intentaron perpetuar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. El operativo protogolpista significó el segundo paso de este golpe de Estado atípico en desarrollo. Decimos segundo porque el primero lo dio Milei al proponer en Córdoba la creación de un cuerpo corporativo de gobierno. Allí dijo el presidente: cuando estén sancionadas la ley Bases y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo, que estará integrado por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino.
y sobre el final enuncia su objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Este objetivo, enunciado por Milei, se superpone con las funciones del Congreso, relegando a este a un funcionamiento formal, sino posteriormente disolverlo. Primero lo licúan, lo liquidan y después lo disuelven. Esto es, reemplazar al Congreso por una institución que represente intereses sectoriales, de casta. Milei, el mayor representante de la casta sos vos, Milei. Querés hacer un gobierno de la casta y lo estás haciendo. Un gobierno de intereses sectoriales, de casta, por sobre los intereses de todo el pueblo. Lo enunciado no es otra cosa que la definición de institución corporativa. Este paso legaliza los intereses corporativos que en la actualidad se logran por medio de los inmorales sobornos y aprietes. No es que no tenemos intereses corporativos. Los intereses corporativos hoy día se expresan en los sobornos, en las coimas, en los aprietes, las amenazas, y quieren legalizar eso a través de una institución que le han llamado Consejo de Mayo. Plan operativo de la ministra. La actitud de la ministra fue de estudiar los movimientos de las manifestaciones realizadas en los meses anteriores. En las muy masivas se manejaron con prudencia, pero siempre con una actitud provocativa y amenazadora de lo que se vendría. Lo que nos hacía pensar que se salían de la vaina por elevar la represión, pero se contuvieron porque no saben cómo reaccionará el pueblo ante el primer muerto. Uno de sus objetivos es amedrentar al pueblo para debilitar la movilización. Pero no solo eso. Otro, mostrarse poderosos para imponer la razón de la fuerza entre sus fanáticos para que justifiquen la violencia contra el pueblo. Trabajo político de enfilar a sus seguidores en contra del pueblo. Observando la movilización. Llegué a las inmediaciones del Congreso a las 12:30, sobre la avenida Entre Ríos, a 1,5 cuadras del Congreso. Estaba sentada una gruesa columna del sindicato de camioneros a la que no habían dejado avanzar hacia la plaza por esta avenida. Durante 3 horas recorrí la plaza de los dos congresos y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio, donde finalizaba la muchedumbre para volver hacia el Congreso. Estimé que había alrededor de 150.000 personas que se manifestaban en forma pacífica. A eso de las 14 horas escuché que habían reprimido a una columna de la agrupación Hijos de la Zona Oeste, que llegaba por Avenida Callao. Intenté acercarme, pero una valla impedía el paso hasta allí. Escuché que al mediodía habían realizado una provocación contra Miriam Bregman del Frente de Izquierda, quien en declaraciones la confirmó. Posteriormente vimos cuando arrojaban a la cara potentes gases irritantes contra un grupo de 6 diputados de Unión por la Patria. Estos hechos fueron denunciados en el recinto del Congreso en plena sesión, pero fueron minimizados por la presidenta del cuerpo, Villarruel. Llamativamente comenzó la retirada de varias organizaciones sindicales y sociales. Estas provocaciones no lograban alterar el ánimo de los manifestantes, hasta que comenzó un bombardeo de gases hacia el centro de la plaza, generando una agitación aprovechada por los numerosos agentes provocadores de Bullrich, que quemaron 2 autos y arrojaron piedras para justificar la represión.
Lo que afirmamos fue probado por filmaciones, imágenes y entrevistas realizadas por varios medios de comunicación. Sin duda se trató de una provocación. En realidad casi siempre las corridas son provocadas por la represión. Esta vez con un plus: detenciones arbitrarias y punitivas. Se informó de 35 detenidos registrados hasta el sábado. Hasta el sábado quedaban 16, ya que el viernes fueron liberados 17 por falta de méritos. Grave es que hayan sido detenidos sin ninguna causa, sin ningún motivo y maltratados. Tanto los 17 que fueron liberados como los 16 que siguieron presos y esposados fueron detenidos arbitrariamente sin que se les impute delito alguno. Según el derecho penal capitalista en vigencia, nadie puede ser detenido sin causa, por lo que, al no haberlas, debe ser puesto en libertad inmediatamente. Este proceder de las fuerzas represivas del Estado capitalista, que Milei no toca sino fortalece, es la de fuerzas represivas de un Estado que avanza a lo corporativo, es decir, a una dictadura en la que no regirán las garantías constitucionales. No exageramos, solo decimos lo que vemos. Estamos viviendo un golpe de Estado en curso. El estado de excepción de tipo corporativo de Milei. Crearán un cuerpo corporativo que sustituya al Parlamento burgués, unas fuerzas represivas que no actúan a derecho y el grueso de la justicia justificando y legalizando este estado de cosas. Esto no es un gobierno que se desenvuelve en el marco democrático liberal burgués o de la libertad burguesa, sino un Estado corporativo, es decir, dictatorial. En este tipo de Estado no están garantizadas las libertades democráticas. En este tipo de Estado las únicas libertades que se respeta es la de la libre circulación de los capitales, con la trampa que la restringen cuando no es en beneficio de las corporaciones. Golpe de Estado moderno, dijo Burri, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, es un golpe de Estado moderno el que está dando Milei, Bullrich y Villarruel. Porque no es como los ocurridos entre 1930 y 1983, sino que están intentando dar los pasos aquí analizados, algunos similares a los de la Alemania nazi, aunque aún no han logrado constituir las instituciones corporativas ni escuadras civiles de combate. Pero este golpe de Estado atípico tiene en común con los golpes militares típicos representar a la misma clase social, a la gran burguesía argentina, socia lacaya del capital financiero internacional. Para que la patria deje de ser colonia, la voz de orden es la organización de la lucha de todo el pueblo argentino por la independencia nacional y el socialismo. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? ¿Un bocadillo, Javi? Bueno, varias cosas ahí. La semana pasada ya habíamos estado hablando de las expectativas que había sobre esto y lamentablemente pasó todo lo que estábamos suponiendo, ¿no? Por un lado, que terminaron transando de modo escandaloso, negociando votos por prebendas de un modo grotesco, supongo los oyentes, las oyentes ya habrán oído, así que ya sabemos qué pasó con la ley base por un lado. Tenemos hasta una senadora que negoció su voto a cambio de una embajada. Eso ya lo habíamos anticipado porque ya era un rumor y terminó siendo verdad, ¿no? Entre otras cosas. Y después, el desastre de lo que sucedió afuera. Bueno, ahí ya vos lo estuviste comentando, ¿no? La descripción de cómo fue el asunto. Yo pude estar también ahí dando vueltas en horario del mediodía, donde la cosa era sumamente tranquila, pacífica.
y de ninguna manera se podía ver digamos, más allá que obviamente todo el mundo estaba en clave de protesta, ¿no? De crítica, de oposición, pero digamos, resultó bastante evidente cómo fue toda una estructura, todo un montaje, un armado ahí, para generar un hecho violento con el cual querés justificar que ellos son la salvaguarda del orden, las buenas costumbres, la Constitución y un montón de otras zarazas que claramente no son así. Y es muy grave lo que le está pasando ahora mismo en estos momentos a los compañeros y compañeras que continúan detenidos, que no solo están detenidos con causas que en algunos casos ni siquiera todavía se les han comunicado oficialmente a sus propios abogados, algunos han estado incomunicados por horas, sino que están en cárceles comunes, algo que no se hace con un detenido. Eso vamos a profundizarlo ahora en la entrevista con Ismael Jalil, pero bien, antes queremos abundar sobre esto, bueno, sobre la política de Milei y que es parte del golpe militar atípico en curso, trabajo de investigación que ha hecho nuestro compañero Carlos Po sobre las bases militares y los movimientos militares extranjeros en territorio argentino. Adelante. Bases y fuerzas extranjeras en América Latina y Argentina. El presidente Javier Milei estuvo en la noche del jueves 4 de abril en la ciudad de Tierra del Fuego, donde se encontró con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson. Allí anunció la construcción de una base naval integrada. El objetivo de dicho encuentro fue, según sus palabras, monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada, que definió como un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. La base naval conjunta entre Estados Unidos y Argentina se uniría a una red de destacamentos de uso militar que Washington desplegó en América Latina y el Caribe. Y es que Estados Unidos tiene 76 bases en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, una base en Cuba, 2 en Puerto Rico, 3 en Honduras, 1 en El Salvador, 8 en Perú, 7 en Colombia, donde además todos los aeropuertos operan como bases para las aeronaves militares estadounidenses. El Comando Sur opera asimismo 17 bases terrestres de radares, 4 con sede en Colombia, 3 en Perú y varias bases móviles. Las Islas Galápagos también operan hoy como base militar de Estados Unidos en Ecuador. En algunos países, Estados Unidos desarrolla actividades sin bases formales, con destacamentos de los ejércitos locales, donde desarrollan actividades de cooperación. Esas cuasi bases, como ellos las llaman, son una alternativa que provee de acceso a los militares estadounidenses a los países donde las bases formales fueron cerradas o rechazadas. Estas cuasi bases generalmente son instaladas mediante negociaciones y acuerdos de tono más informal, que no siempre necesitan aprobación parlamentaria. Para Sebastián Vitar, profesor asociado de la Universidad de los Andes, la historia de las bases militares construidas por el gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica se relacionó en un principio con la intención de tener presencia ante movimientos potencialmente conflictivos y estratégicos para su política exterior. Hoy tercian mayormente en objetivos estratégicos y geopolíticos, vinculados a la confrontación con China y también en operaciones contra el narcotráfico en los distintos países de la región. Presencia del Cuerpo de Ingenieros en el Paraguay-Paraná. En el marco de sus disputas estratégicas con China, antes de anunciar la base conjunta en Tierra del Fuego, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo con el argentino a principios de marzo, por el cual militares estadounidenses que integran el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país se instalarían en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Representantes de los dos gobiernos firmaron un acuerdo para intercambiar información y capacitaciones sobre los ríos. En la firma del convenio estuvieron presentes el interventor de la Administración General de Puertos, Gastón Benvenuto, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio González Boto, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley,
y el representante del Cuerpo de Ingenieros estadounidense, Adrienne McConnell. Stanley expresó: estamos muy orgullosos de haber lanzado hoy un acuerdo de cooperación técnica entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que permitirá compartir experiencias y conocimientos en la operación eficiente, rentable y sostenible de puertos y vías navegables. Este es otro gran ejemplo de cómo nuestros países pueden conectar a expertos técnicos para mejorar la gestión de infraestructuras críticas. Un guardacostas yanqui en Argentina. El buque Cutter James de la Guardia Costera de Estados Unidos y su tripulación arribaron al puerto de Buenos Aires el 29 de abril del 2024. En un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos sostuvo: esta visita marca un momento significativo en la continua colaboración entre Estados Unidos y Argentina, orientada a mejorar la seguridad marítima y combatir actividades ilícitas en el mar. Durante esta visita, la tripulación también realizará actividades conjuntas en alta mar con sus contrapartes argentinas, enfatizando el espíritu de cooperación de esta misión. Con una dotación de 150 hombres y mujeres, el Cutter James es uno de los barcos más grandes y tecnológicamente avanzados de la flota de la Guardia Costera de Estados Unidos. La tripulación está dedicada a misiones que incluyen el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal no reportada y no regulada en el Atlántico. Buques de la Marina Nacional de Francia. El domingo 5 de mayo, por la mañana, el portahelicópteros anfibio Tonnerre y la fragata Guépard de la Marina Nacional de Francia arribaron al muelle comercial de la ciudad de Ushuaia. La misión Jeanne d'Arc es un despliegue operativo que inició el 19 de febrero y se extenderá hasta el 15 de julio, mediante el cual Francia garantiza su presencia en varias zonas de gran interés estratégico del mundo, al tiempo que proporciona un marco de formación concreto y realista para los cadetes embarcados, quienes completan su ciclo de formación realizando su primera actividad operativa a largo plazo. En las costas argentinas, los marinos franceses realizaron adiestramientos conjuntos con personal y unidades de nuestra Armada. Ejercicio Gaucho Gringo 2. El jueves 30 de mayo dio inicio el PASEX, Gringo Gaucho 2, entre las Armadas Argentina y Estados Unidos de Norteamérica. Este ejercicio permite incrementar la interoperabilidad con otra marina, con estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para practicar procedimientos y articular defensas dentro de una posible conformación de una fuerza de tareas marítima. Tiene como principal objetivo incrementar el nivel de adiestramiento a partir de operaciones combinadas de aire, superficie, de visita, registro y captura, ejercicios de comando, control y técnicas y tácticas navales. Marines norteamericanos harán entrenamiento intensivo en Tierra del Fuego. El Centro Médico de Especialidades Pediátricas de la ciudad de Río Grande no solo recibió la visita de miembros del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del Batallón de Infantería de Marina 5, sino que además concretaron un convenio de cooperación para el entrenamiento de tropas que se intensificará en la zona en los próximos meses, a los efectos de contar con un protocolo sanitario frente a eventuales contingencias médicas en los ejercicios militares que realicen las mismas. Así lo afirma la propia institución médica en su cuenta de Facebook, en una publicación que antes de ayer da cuenta del encuentro con representantes de la Armada Argentina y de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, destinada a conocer las instalaciones, la capacidad sanitaria y un relevamiento de los médicos con los que cuenta la institución. Entre las distintas áreas se relevaron los servicios de laboratorio, hemoterapia, terapia intensiva y sector de quirófanos. Bueno, escuchábamos a Carlos Po y me vino un pensamiento a la cabeza. Yo he sido siempre un polemista dentro de la izquierda y sobre todo con la burguesía, pero también dentro de la izquierda. Estaba pensando, ¿de qué se van a disfrazar ahora los sectores de izquierda que dicen que Argentina no es una semicolonia del imperialismo?
derrochamos independencia por los cuatro costados, muchachos, a ver si nos unimos en una mismo haz de lucha en contra de la burguesía y el imperialismo. Tenemos una burguesía totalmente colonizada, pero una cosa, el presidente se llama Milei, el anterior Fernández, el anterior Macri, el anterior Fernández. Los presidentes surgen de los partidos políticos argentinos. Por eso que es semicolonia. Porque todavía el extranjero no puede gobernar directamente, no puede gobernar como una colonia y decir, bueno, viene, no viene McCormick de presidente, viene Fernández, viene Milei, vienen presidentes de apellido acá de la Argentina. Sí, económicamente cada día más penetrado y hegemonizado por el capital monopolista, el capital financiero internacional. Pero además además la lucha clase contra clase, chicas y muchachos, de esta táctica nunca dio resultado, y la lección de los grandes levantamientos populares enseñan que además la lucha popular prospera cuando es obrera y popular, o sea, del conjunto de todo el pueblo. Bueno, antes de ir a la tandita breve, leemos un mensaje de un oyente, de Pedro, que da su opinión táctica. Lo que pasó, que se anunció con mucha anticipación la manifestación el miércoles, cuestión que al gobierno le permitió planificar lo sucedido. La CGT que promocionó la manifestación se borró. Bueno, nosotros lo dijimos elegantemente, acá Pedro lo dice directamente. La CGT se borró y ni siquiera han hecho alguna declaración. Y firma Pedro. Nos vamos a la tandita y luego volvemos con Ismael Jalil. Bueno, estamos en el aire de la Radio Rebelde y por AM740 y nos hemos comunicado con el compañero, amigo y especialista en derechos humanos, que incluye a todo el mundo, porque hemos hablado de Palestina y Gaza en varias veces. Ismael Jalil, ¿estamos en comunicación? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto poder estar nuevamente en el programa. Bueno, desafortunadamente siempre por cuestiones jodidas. ¿Cómo viste vos? ¿Qué tareas tomaste? ¿Cómo, con respecto a toda la represión, las detenciones arbitrarias, qué nos podés esclarecer a nosotros y a la audiencia sobre la actuación de las fuerzas represivas? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante un auténtico cambio de régimen, ¿no? Aquí ya no se puede hablar más de Estado de Derecho, ni siquiera en la concepción burguesa del mismo, sino en un verdadero estado de excepción. Es decir, lo que se vivió el otro día fue el diseño, el resultado de un plan. Es un resultado de un plan que se pergeñó desde lo más alto del poder concentrado de la Argentina, con sus estudios jurídicos redactando una ley oprobiosa, y entre ellas el capítulo especial del RIGI, que implica un verdadero saqueo para el país. Un plan que además fue acompañado por la jefa de un campo de concentración a cielo abierto, que es la Patricia Bullrich, y que después tuvo su continuidad con el accionar de las fuerzas de seguridad federales, que relegaron incluso a la de la ciudad de Buenos Aires, a la que le adjudicaron un tercer anillo allí por la avenida 9 de Julio. Es decir, el tema fue muy claro que era un accionar de la justicia federal, y que intentaron encubrir a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que de un modo muy ridículo, porque todos sabemos que la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza, comparte el criterio político de Patricia Bullrich y compañía.
pero que después de semejante caza que libraron sobre la manifestación, indudablemente, y yo no tengo ninguna duda en esta, Daniel, así como en otras dije que no se podía demonizar a los luchadores, a los manifestantes, tratándolos de infiltrados, etcétera, en esta no tengo dudas porque lo vi. Digamos, yo estaba en una primera línea y advertí lo que había pasado previamente con el camión de hidrantes que se había movido, cosa que nos llamó la atención porque no estaba sucediendo nada, y de pronto cuando se repliega la manifestación, un grupo muy reducido de encapuchados que iba y venía del sector policial, eso no tengo la menor duda de eso, y además está corroborado porque vos sabés que los operativos policiales se dirigen desde una mesa de dirección, y desde esa mesa de dirección le pidieron a la policía que estaba en el lugar a 10 metros donde estaban ocurriendo los hechos, hablo sobre todo del tema del auto, ¿no?, que fue lo que más se ha vendido, le han pedido objetivamente que no intervinieran, cosa que de haberlo hecho no hubiera ocurrido lo que terminó ocurriendo. Ismael, ¿puedo meter un bocadillo? Antes a estos tipos le decíamos provocadores, porque la función, además de infiltrarse, porque uno puede filtrarse para señalar personas, estas provocaciones tienen el objetivo, estas infiltraciones tienen el objetivo de provocar lo que provocaron. Daniel, pongo a disposición mi celular para que veas en mi WhatsApp, para que vean en mi WhatsApp desde muy temprano que digo exactamente eso que vos estás diciendo. No, sí, te creemos. Y le envío a un grupo de compañeros diciéndole, yo estuve ahí 9:30 de la mañana, y me fui a las 4 de la tarde, me replegué con la gente a las 4 de la tarde. Y al mediodía yo ya estaba enviando WhatsApp que decían, tengamos todos cuidado porque está lleno de provocadores, están provocando, están queriendo pudrirla, a nosotros eso no nos conviene, términos que utilicé en el WhatsApp, tal cual. Somos porque viejos, en toda la mañana hubo esa actitud. Digamos, esto fue un plan que incluyó hasta la agresión a los diputados, ¿no es cierto? Sí, claro. Que evidentemente estaban diseñando ellos esa casa que después salieron a hacer de modo increíble, porque las motos provocando permanentemente, haciendo el rebaje cuando se acercaban a los grupos o pasaban muy cerca, lastimando incluso a gente a la que tiraban, ni siquiera la detenían, la tiraban y la dejaban ahí tirada, y la idea era simplemente provocar, causar ese daño, o tirar gases, o tirarle gas pimienta, pero también abrir las vallas para que quienes parecían manifestantes de un lado ingresaran a engrosar las filas de la policía, como vimos en diferentes tomas fotográficas y videos que estuvieron circulando. Entonces, ese plan tenía como finalidad sostener a quienes, a los que estaban haciendo la parodia de debate adentro del Senado, porque en definitiva todos sabemos que los que dieron quórum, que los que se sentaron, los que no se retiraron antes, los que legitimaron, los que, bueno, en definitiva era toda una parodia que estaban necesitando hacerla sin la gente en la calle. Y a esto respondió ese accionar policial, que fue de una crueldad y de una violencia inusitada, pocas veces vista. ¿Se completa cuándo? Se completa la noche, cuando el presidente, desde la oficina presidencial, sacan ese comunicado que habla de golpe de Estado, que habla de terrorismo, que habla de granadas y no sé cuántas cosas más, donde uno ahí se daba cuenta que no tenía nada que ver con una locura más o el desquicio que le atribuyen al presidente. Aquí no hay desquiciados, aquí no hay locos, aquí hay hombres y mujeres al servicio de un plan perfectamente diseñado para que los poderosos de la Argentina se terminen quedando con y concentrando la mayor riqueza a costa de el hambre del pueblo argentino. Y frente a eso fue muy sintomático que la oficina del presidente haya sacado ese comunicado y que al día siguiente la ministra de Seguridad, insisto, jefa de un campo de concentración a cielo abierto, que eso es lo que le quedaría bien como título, sale a decir
todo lo que dijo, incluso que se iba a presentar como querellante. Pobre burra, además, porque lo hubiera hecho y hubiéramos quitado a la Fuerza Federal de la investigación. Cualquiera sabía que no lo podía hacer. Pero no obstante, lo dijo tranquilamente y con total impunidad, porque ¿qué tenía? Tenía en el banco de suplentes al inmoral fiscal de la República, en su momento procesado y rebelde de la justicia, el propio Stornelli, que escribió una de las cosas más, de las fantochadas más atroces que yo he visto en mi trayectoria, ¿no? Pocas veces he visto lo que escribió este fiscal, o creo que nunca vi una cosa similar de esta envergadura, donde atribuye menos del derrumbe de las Torres Gemelas todo. Un absurdo, realmente una cosa que me invita a preguntar otra. El que hace esto, el que escribe esto, ¿lo escribe porque está loco también? No. ¿O porque tiene y goza de una impunidad que sabe que más temprano que tarde le van a decir adelante con los cañones? Es decir, esto está muy claro, Daniel. Ese plan que termina después con la maniobra judicial de atraer al fuero federal, naturalmente atraer al fuero federal a todos los presos, a los 33 presos, y ahora, como por la reforma de diciembre, el servicio penitenciario depende de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, ordenar el alojamiento, aunque sea por un día, de los detenidos en cárceles del sistema penitenciario federal, Ezeiza, Devoto, Marcos Paz, etcétera. Esto que han hecho es la muerte del Estado de Derecho, si algo quedaba en la Argentina, y es el reinado de un verdadero estado de excepción, porque esto respondió, insisto, a este plan sistemático. No tengo ninguna duda que es un plan, y que ese plan fue llevado a cabo del modo más violento, más cruento, pero también del modo más ilegítimo y hasta ilegal, con la instrumentación en manos de la justicia de una de las maniobras persecutorias más graves de los últimos tiempos, ¿no? Vos empezaste diciendo de la fantochada, o al principio decía la fantochada en el recinto del Congreso. Realmente muchos hemos pensado eso, porque llamó la atención que, no sé, un mes, 2 meses que estuvieron de deliberaciones, no se pudiera haber llegado a 37 senadores, contando con una base de 33, y bueno, y hubo compras, hubo ofrecimientos, toda la luz pública. Realmente llama mucho la atención que esto haya sido natural, digamos, que esto ocurrió sin ninguna mano que buscó el final necesario, el final logrado. Lo que pasa, Daniel, es que yo creo que el soborno y la represión, que son las dos herramientas que utilizaron para aprobar la ley Gases, ya ni siquiera la ley Bases, sino la ley Gases. Claro. Este soborno el soborno y la represión tienen que ver con quiénes son los que verdaderamente mandan. El estudio jurídico Casañe, que es el estudio jurídico de los grandes hidrocarburistas, las grandes empresas hidrocarburistas y concentradoras de capital vinculado a la minería, etcétera, que hay en la Argentina, es el estudio jurídico que concede, es el que escribió el RIGI. Claro. Es decir, cuando vos indagás quiénes son las empresas que este estudio jurídico banca, te das cuenta que son las mismas empresas que ponen y aportan para la campaña de unos y otros. Claro. Entonces, sería poco serio pensar que había algunos que estaban parados efectivamente contra esto y otros que estaban a favor. Acá estaban alineados e hicieron esta fantochada, porque como vos bien decís, era imposible que si se plantaban en serio, esta ley hubiera salido. Claro. Pero no se plantaron en serio, tuvieron una apariencia de plantarse, y todos sabemos que el que aspira a aparecer como es la apariencia ha renunciado a ser, y esto es un poco lo que ha pasado. Con la apariencia de estar en contra terminaron habilitando la votación de una ley que es absolutamente oprobiosa y que solo 3 países en el mundo la tienen. Una está en América Latina, Argentina, y los otros 2 están en África. Ismael Jalil, para terminar, ¿cuál es la situación concreta? Ya te has referido, pero la situación concreta de los detenidos, de los 16 detenidos. Los 16 detenidos, chicas, muchachos, gente mayor de un sexo y de otro, están ubicados en distintos penales del sistema penitenciario federal, en Ezeiza, Marcos Paz,
Mañana precisamente me toca ir a ver a las compañeras detenidas, porque somos varios, hay una especie de red federal de abogados de distintas organizaciones. Ha sido un dato eso también, por suerte hemos podido instrumentarla, abogados de distintos palos, uniéndonos en la defensa, sosteniendo los criterios, discutiendo los criterios para defender a los que han caído detenidos, y esperemos que esto sea recogido por la dirigencia de los distintos partidos populares, no digo los patronales que ya sabemos para quiénes juegan, pero sí los partidos populares, que incluye a la izquierda, incluye a las bases del peronismo, que es necesario unirse, que es necesario trabajar en unidad, en la acción y sobre todo con solidaridad y con mucha firmeza a la hora de enfrentar este plan que han diseñado. Nosotros como abogados, yo quiero reivindicar el trabajo de abogados de un sinfín de organismos, incluso de abogados muy solidarios que se han prestado y que estamos coordinando el trabajo en conjunto. Esta es una tarea de muchos profesionales del pueblo, digamos, ¿no? Que tienen un compromiso muy jugado con los intereses del pueblo, y realmente esto es lo que quiero destacar. En primer lugar, mañana seremos un par los que iremos a ver a los presos, y estamos esperando. Ayer el fiscal, redoblando la apuesta, apeló las excarcelaciones. Vos sabés que hubo 17 excarcelaciones, sí. El fiscal apeló 14 de esas excarcelaciones, es decir, que se opone a la libertad, claro. Y ahora estamos trabajando para obtener la libertad de los otros detenidos, y sobre todo, Daniel, si alguien cometió algo, vamos a suponer que fuera cierto algo de las imputaciones, si alguien cometió algo, bueno, pues que sea juzgado por lo que había sido al principio detenido, que era atentado, resistencia a la autoridad, daños, etcétera, que sea juzgado por eso si a alguien le reprochan algo. Lo que es una enormidad es que si lo que están reprochando es algún hecho muy puntual y muy concreto, se lo quiera vestir de una figura que parte de 15 años de prisión. Es una locura. Claro. Entonces, eso, digamos, no es una locura, es un plan, pero quiero decir que es una aberración desde el punto de vista jurídico, y esto es algo que la jueza Servini de Cubría debería tener muy en cuenta a la hora de firmar las excarcelaciones, o a la hora de resolver la situación procesal, porque vos sabés que de 33 le dio a 17 la libertad y dejó a 16 adentro. Es decir, no es un planteo de conformidad, está la libertad de 16 seres humanos, está la vida de 16 seres humanos en juego. Acá hay que tener lo que le hace falta a la justicia desde hace mucho tiempo, y que es un compromiso con los intereses del pueblo, ¿no es cierto? Y eso sí, compromiso con los intereses del pueblo. No es un partido de fútbol que cambiase una tarjeta roja por un penal o viceversa. Eso te quería decir. Está la vida de esta gente en el medio, está la libertad, están la familia de toda esta gente, están los compañeros, amigos, el futuro, los proyectos de toda esta gente en juego, que no pueden someterse como si fuera, como vos bien decís, un partido de fútbol o un partido de cartas donde yo te doy alguna cosa y vos me das otra. Esto es la libertad, es al todo o nada. ¿Es la libertad o es el reinado definitivo de un estado de excepción, de un modelo que se pretende libertario, pero que no es otra cosa que una renovación de viejos criterios fascistas? Muchas gracias, Ismael Jalil. Mañana también hay un llamado, 4:30 de la tarde, en Plaza de Mayo, para reclamar por la libertad de los compañeros detenidos, y te pedimos que lleves el saludo solidario del programa Todos los Fuegos a las compañeras que vas a visitar en la cárcel. Nuevamente, muchas gracias, Ismael Jalil. Un abrazo muy grande, saludos a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos el testimonio y el análisis profundo de nuestro compañero, amigo, columnista Ismael Jalil, que ha dejado claro, reforzando todo lo que venimos diciendo acá, ha dejado claro el accionar antidemocrático y paradictatorial de las acciones del gobierno de la Patricia Bullrich. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al plano internacional, pero en que la Argentina está metida en esa realidad internacional, Javi. Sí, exacto, Daniel. Bueno, antes que nada, igual destacar de lo que estaba hablando Ismael, primero esto, ¿no? Fue desastroso lo que sucedió, lo estábamos diciendo al principio, y bueno, ahora
profundizó el compañero, y que lo más grave de esta situación es no solo todo lo que sucede a nivel institucional, que como se están pasando por encima derechos, ¿no?, sino la apatía generalizada que también hay. Por supuesto que está fomentada por los medios, ¿no?, amigos y demás que le hacen el juego a esta gentuza, pero el asunto es que no es chiste lo que le está pasando a estos compañeros, y además puede llegar a sentar un precedente gravísimo. Claro. Porque precisamente, manifestar no puede, digamos, ser planteado o expuesto como un acto terrorista, porque así lo han planteado. Y esto no pasa solo aquí, Esto también lo venimos viendo en las últimas semanas, por ejemplo, con las manifestaciones universitarias en Estados Unidos en apoyo a la campaña que se viene haciendo en contra de los bombardeos del ejército israelí sobre el territorio palestino, y que ante la resistencia estudiantil que se hace, muchos están hablando de que los estudiantes están teniendo actitudes terroristas. Digamos, hay que ver, ¿no?, cómo está funcionando esa lógica de estos espacios, ¿no?, que son básicamente, ¿no?, el capitalismo y la civilización occidental, la cultura occidental, que de repente este es un momento, por eso de paso vamos entrando en tema, ¿no?, de lo que nos toca, lo internacional, está claramente en crisis. Esto lo venimos diciendo hace varios programas, hace varios meses. Está en crisis el paradigma occidental, ¿no?, de la hegemonía cultural, política, y lo que están haciendo claramente, no solo aquí, sino un montón de otros países, es avanzar de modo autoritario, inconsultivo, ¿no?, y obviamente represivo sobre cualquier cuestionamiento que esté sucediendo hacia estas actitudes, ¿no?, precisamente. Y bueno, algo que, por eso la idea era un poco hablar un poquito de lo internacional. Vamos a hacerlo así a vuelo de pájaro porque estamos corto de tiempo, y lamentablemente en las últimas 2-3 semanas algunas cosas ya las hemos mencionado en otros programas, pero están pasando varias cosas que son realmente preocupantes, cuanto menos para lo que nos toca como Argentina, ¿no? Porque lo primero que hay que tener presente en todo esto es que de por sí ya sabemos que Argentina, que históricamente suele tener un rol neutral, de no intervención en los asuntos internos de otros países, de no intervención en los conflictos bélicos. De hecho, tenemos a un premio Nobel que intervino cuando fue la guerra entre Paraguay y Bolivia, porque precisamente en general la Argentina ha tenido una posición... Lamas. Exacto. Argentina tiene una historia, una tradición de no intervención y de tratar de mediar del modo más representativo y justo en todos los conflictos que suceden en el mundo todo el tiempo. Esto viene siendo triturado en los últimos meses por una política exterior que a todo esto es sin consulta, porque tengamos presente que, digamos, el hecho de tener una presidencia o una cancillería, ¿no?, o sea, lo que es el poder ejecutivo y la cancillería que depende de él, significa igual que existe una distribución de poderes, ¿no?, estamos hablando desde un punto de vista institucional, en donde las acciones que se toman tienen que ser consultadas, más cuando representan cosas como apoyo, participación, negociaciones o acuerdos con otros países, en especial si es que están en una situación de conflicto, guerra, conflicto, lo que fuere. Nos han metido por la ventana tanto en el conflicto ucraniano como en el conflicto israelí-palestino. Dos situaciones sobre las que ya en algún momento hemos charlado, pero más allá de eso, el Estado argentino, en todo caso, si va a tener algún tipo de posición, la tiene que discutir, esto se tiene que presentar en el Congreso de la Nación, tiene que haber un acuerdo generalizado en torno a lo que se resuelva, y en función de eso se interviene. La cuestión es que aquí, tanto el presidente, de modo personal, como tanto la canciller, como el ministro de Defensa, o sea, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, viajó inconsultivamente, ¿no? O sea, no le dijo a nadie. Viajó a Europa, ya sabemos que hace unos meses hizo esta fantochada de la compra de aviones inútiles, ¿no?, que nos sale fortuna, mientras aquí no se reparten toneladas de alimentos y de leche para comedores donde los pibes se están muriendo de hambre. Y se ha despilfarrado dinero inútil, porque nosotros no estamos por ir a la guerra con nadie, hasta ahora. Porque sí, ¿qué pasa? Sí, porque te voy a decir una cosa, aprovecho. Sí. Vos seguramente sabrás el nombre.
no tuve tiempo de prepararlo para ahora, pero Argentina está ingresando, si ya no ingresó, a un organismo que vendría a ser como una OTAN ampliada, como una... Exactamente. Sí, bueno, de eso íbamos a hablar. Ah, bueno. Ahí vamos, ¿no? Porque Milei viajó esta semana, mientras estaba esperando para subirse al avión, ¿no? Colgado ahí de la ventana, mientras estaba esperando que se resuelva como se resolvió el pasado miércoles, la aprobación de la ley base con todas las modificaciones del Senado. Después viajó invitado por Giorgia Meloni, que es la primera ministra italiana, a la reunión del G7 que tuvo lugar allá, donde lo invitaron el fantoche simpático que hace falta traer a algún tercermundista para darle una cara humana al encuentro, porque sabemos que el G7 básicamente son las 7 principales economías capitalistas del mundo, que pasan por encima, dejan afuera a las economías que por otro lado en los últimos 20, 25 años han sido las que vienen creciendo más a nivel mundial, léase Brasil, Rusia, India, China particularmente, y que son las que constituyen ahora el BRICS. Bueno, Argentina, que obviamente a este tipo de cuestiones es más que nada una cuestión formal, la presencia de Argentina, pero Milei lo tomó como si fuese que lo están sentando a jugar en primera, diríamos, desde un punto de vista futbolístico, cuando lo invitaron nada más que para hacer la foto simpática, porque ni resuelve, ni habla, ni opina, ni nada. Y si así fuese que hubiese ido con esta misión Javier Milei, lo mínimo esperable era que hubiese llevado a su canciller, a Diana Mondino, para que, más allá de los aspectos formales, ¿no?, de que Milei pueda hablar con Biden, pueda hablar con Macron, con quien quiera, después, las mesas chicas donde se negocian acuerdos económicos, políticos, lo que fuere, se resuelven vía las cancillerías, ¿no?, de los países. Es así como se hacen las cosas. Como Milei en este momento, particularmente Karina Milei, tiene una pelea personal con Diana Mondino, veamos el nivel político de las cosas, ¿no? Hay una pelea ahí personal porque como lo corrieron a Pose era el que cubría a Diana Mondino, de quien ya hemos hablado bastante sobre las grandes patinadas que viene haciendo en su calidad de canciller. Argentina no llegó a su cancillería. Claro, sí. O sea, es una cuestión demencial. Vas ahí vas a estar sentado en la mesa donde se resuelven, por así decirlo, las grandes definiciones del mundo capitalista. A mí me da la impresión que, pues yo escucho periodismo semi-progres, más o menos, como que no se dan cuenta de lo que estamos viviendo, del plan que describía recién Ismael, lo que dijimos nosotros en el editorial, lo que está analizando vos. Hay mucho periodismo progre que no entiende o no quiere entender lo que está pasando. Bueno, debería ser momento de empezar a preocuparse por este tipo de cosas, porque una cosa es sacarse una foto o hacer una declaración, no sé, desubicada, como pudo ser la de Milei hace unas semanas cuando habló en el acto ese de la derecha europea donde lo invitaron los de Vox, o cuando habló en Estados Unidos y ese tipo de lugar que ya estamos acostumbrados a que va a hacer declaraciones demenciales. Pero en este caso hay dos cuestiones que surgieron de esta visita de Milei durante este fin de semana a Europa. Una, a partir del G7, el G7 cerró con una suerte, cerró con un montón de acuerdos y definiciones, etcétera, en la que a Argentina obviamente no le toca nada, no hay nada relevante para Argentina, más que seguir aplaudiendo y salir simpáticamente en la foto general de Milei. Pero sí hicieron una declaración conjunta en donde se posicionaron del lado israelí del conflicto que se está llevando adelante, o sea, el apoyo del G7 a, entre comillas, los esfuerzos de autodefensa de Israel, y por otro lado también un apoyo explícito a seguir apoyando los esfuerzos militares de Ucrania, que a esta altura Ucrania, no hace falta decirlo porque supongo que ya todos y todas lo sabrán, pero está literalmente derrotado, miles de muertos, una deuda gigantesca en préstamos, y un montón de otras cosas. Tengamos presente algo que por ahí a la gente quizás lo desconozcan, pero muchos de estos préstamos que se hacen de esfuerzos bélicos, armamento, dinero, etcétera, no son gratuitos. Se hacen a favor de que después se armen lobbies, ¿no?, para después privatizar ciertos recursos que son propios del territorio ucraniano, administración de ciertas cosas. Se revienta el país porque, claro, vas a tener un país, cuando este conflicto termine en algún momento, que va a estar destrozado
Y obviamente cuando hay un territorio desmantelado en estas claves, es el festival para los grandes conglomerados corporativos internacionales comerciales, ¿no? De este tipo de cuestiones. A veces pienso, puede parecer una locura pero estos hechos a uno lo llevan a pensar de que en paz en Argentina va a terminar como Ucrania, desmembrada, descuartizada, fragmentada. Tenemos endeudamientos, tenemos presencia militar extranjera, bueno, todo lo que venimos describiendo acá. Pero ¿cuál es la diferencia, Daniel? Ellos están en guerra. Sí, bueno, nosotros, por eso digo. Por eso peor acá, encima. Ni siquiera tuvimos, no sé, una pelea de hinchada donde hubo gente lastimada. Pero peor, mejor no. Lo que quiero decir es parte de la misma política de desmembrar estados nacionales en función de un objetivo estratégico que tiene el capital monopolista. No les importa Argentina, Ucrania, aquí... No, por supuesto, ellos lo ven en términos de negocios, claro, y de utilización de recursos. Y acá la burguesía argentina... bastante grave. Sí. La burguesía argentina no es que no se entera, pero solamente cuida sus intereses de grupos, de corporación, de nada más. La Argentina desapareció, no hay ningún partido político que represente los intereses del Estado de la Argentina. Exacto. Y dos cositas como para ir terminando, porque ya veo que estamos con la hora justa. Lamentablemente nos queda corto porque pasaron tantas cosas en tan poco tiempo. Y claro. Quizá en algún otro momento lo volvemos a charlar, pero dos cositas en todo esto. De paso de Yapa, tuvo lugar este finde también, bajo una convocatoria realizada por Suiza, ya sabemos, ¿no? Suiza históricamente país neutral en un montón de cosas, ¿no? Y obviamente que eso también le garpa, ¿no? Para ciertas cuestiones, me refiero a términos económicos y demás, pero bueno, Suiza hizo una convocatoria para tratar de establecer desde hace un par de semanas como una suerte de contexto para empezar a discutir seriamente, a ver si hay un camino para alguna perspectiva de paz para Ucrania. Bueno, Argentina participó en esta situación, aprovechando la presencia de Milei y demás. Tuvo lugar esta discusión. Yo no entiendo mucho, ¿no? Yo no seré un gran especialista de muchas cosas, pero cuando uno habla de que se va a sentar en la mesa a gente de distintos lugares del mundo, representantes, para discutir un proceso de paz, que es lo natural. Los que intervienen, las partes en conflicto, deberían estar sentadas, ¿no? Yo recuerdo que en general suele ser así la cosa. Cuando se están peleando dos, bueno, lo vamos a sentar a la mesa y tratemos de ver si podemos achicar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Ucranianos, empezando por el propio Volodymyr Zelensky, estuvieron, se presentaron, expusieron sus argumentos, etcétera, pero en esta famosa intento de mesa de negociación de paz no hubo representantes rusos. No fueron convocados. Y de hecho se trató de sacar un documento, se sacó de hecho un documento a instancias de Estados Unidos en el que se le cargaba toda la responsabilidad del conflicto a Rusia, lo cual, digamos, entonces, esta jugada no viene siendo un intento de establecer una vía para la paz, sino más que nada una operación para cargarle la culpa a Rusia, más allá de que después podamos discutir qué tan así son las cosas, pero había países del BRIC, como el caso de Brasil, por ejemplo, o el caso de Arabia Saudí, uno de los nuevos integrantes del BRICS, bueno, Sudáfrica y demás, que dijeron, pero esto, ¿qué clase de reunión es para discutir este tipo de cuestiones si no está la otra parte, que es Rusia? Sin entrar en el detalle de que a todo esto, vuelvo a decir, ¿no? En un sentido estrictamente militar de la cuestión, el resultado ya está. Sí, digamos, sí. Es irremontable para Ucrania la situación. Bueno, Argentina quedó en ese lugar. Argentina del G7 quedó pegado en esto que mencionabas vos, ¿no? Una especie de grupo internacional de apoyo a los esfuerzos militares de Ucrania. ¿Y cuál es lo grave de esta situación? Habló Putin, hizo una conferencia de prensa y dijo: todo lo que van a estar firmando ese papelito y que después llega a viajar una bala, nosotros lo tomamos como un acto de guerra. Ya que estén participando de esto lo tomamos como una provocación. Y esto es un llamado de atención grave para Argentina. Vuelvo a decir lo que mencionábamos, porque nosotros no tenemos nada que ver en todo esto y por lejos no vamos a obtener ningún tipo de beneficio de nada
llegado el caso, ¿no?, de que intervengamos, no tenemos fuerzas armadas que puedan intervenir ni siquiera de apoyo ni de nada, porque no estamos además intervenir del lado equivocado. Estamos quedando del lado equivocado, y lo más grave de todo esto es que esto nos va a traer consecuencias después económicas, claro, políticas, y esperemos que no haya otro tipo de situación. Lo último, el detalle, cierro con esto: Argentina, después de todo un bodoque de presión del FMI, ¿se acuerdan que China estaba exigiendo que la restitución del swap, los 5.000 millones, ¿no?, sí, sí, de yuanes que se le tiene que devolver? Bueno, finalmente China accedió a instancia de presión del FMI a darle un año de gracia a la Argentina. Si no, en estos mismos momentos Argentina estaba entrando en default, en crisis, porque no alcanza la plata que hay hoy en la Argentina para pagar de una sola vez todo ese dinero. Pero ¿qué hizo Xi Jinping? Dijo: está bien, le vamos a dar un año, pero queremos que Javier Milei en persona, recordemos que Diana Mondino viajó a China y hizo un papelón hablando de estupideces allá, le pidieron: tiene que venir Milei acá, sacarse la foto con Xi Jinping, firmar un montón de papelitos que le vamos a presentar acá, lo cual es varias tiradas de oreja, y el detalle particular, esto tiene que ser el 4 de julio, porque tengamos presente, ¿qué pasa el 4 de julio? ¿Qué día es? La independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos, algo que le debe tocar muy profundamente a Javier Milei. O sea, arrodillarse y pedir perdón. Tiene que ir a arrodillarse y pedir perdón allá, el día de su fecha patria, ¿no? Porque ya sabemos la identificación que tiene Javier Milei con Estados Unidos. Así que bueno, ya sabemos cómo va a seguir todo esto de un modo bastante patético, porque ya llegamos a esta situación y es patético el rol en el que quedamos. Bien, nos vamos atrasadísimos al cortísimo, o ya tenemos no tenemos, entonces nos vamos a la tanda de las en punto, y seguimos. Estamos en el aire de las 7:40 AM Radio Rebelde y en comunicación con nuestro amigo Horacio Robelli. ¿Nos escuchás, Horacio? Les escucho perfecto. Muchas gracias por la comunicación, Daniel. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, contale a la audiencia quién es el autor, el nombre del tanguito que hemos seleccionado para el día de hoy. Mira, el don gran Carlos Di Sarli es el autor, y es el autor y es el que lo interpreta, porque esos acordes de piano son solamente de él. Y el tango se llama Bahía Blanca, que es el lugar donde él nació, y se lo dedicó. Perdón, salvo que Dayana se haya equivocado. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a Dayana para que no quedes mal vos? No, pues yo no escucho bien, pero decime, ¿no es Bahía Blanca el que pusiste? No, yo por lo menos le mandé a la gran muñeca. Ah, la gran muñeca, te pido disculpas, sí, yo no estoy escuchando bien, sí, la gran muñeca. Y este no es de él, este es de un gallego, de un zaragozano, se llamó Jesús Ventura, no, yo puedo equivocarme, Jesús Ventura, y lo hizo él hacía una zarzuela, en un teatro de zarzuela, sí, donde los muñecos sentaban a hablar y a jugar después que cerraban el negocio. Y como vio que escuchó el tango acá, hizo un tango para que la gente se motivara y fuera a escuchar la zarzuela, y ese tango tuvo más en la orquesta de Di Sarli, Los caballitos de Di Sarli era a la gran muñeca. Claro, esta es una versión de Di Sarli, una versión de Carlos Di Sarli. Sí, Di Sarli. El tango, el acorde de Di Sarli es inconfundible. Perdón por mi caso, no estoy escuchando bien, y me aventuré que era Bahía Blanca, que era el clásico de él, pero el otro clásico de él es a la gran muñeca, aunque no sea el autor. Bueno, escúchame, Horacio, está más lindo para quedarse escuchando tango, folclore, rock and roll, rock nacional, lo que sea, que hablar del reggae y de la ley base, ¿no es cierto? Y sí, lo que pasa que nosotros es un hecho obligado a hablarlo, porque hay un quiebre en la sociedad argentina. Hace muchos años que hay una contradicción entre los que proponen este modelo extractivista. En realidad era un modelo originalmente extractivista, agropecuario, financiero, exportador, pero es tan importante el sector de, sobre todo, hidrocarburífero. Son tantas las vetas que han encontrado, no solamente por Palermo que en Santa Cruz, que explota la Compañía General de Combustible de Unequian e YPF, ni tampoco para Vaca Muerta, que ahí están Achero, Apache, están todos, Shell, ExxonMobil, Tech Petrol, están todos. Bueno,
sino porque tienen otras vetas, otros estudios de que la Argentina tiene importante reserva hidrocarburífera, pero la más importante que tiene es en la Antártida. Es cierto, todavía no se puede explotar, hay que esperar hasta el año 2048, pero ellos ya planifican en largo plazo. Y lo que han hecho con este sistema perverso, un enclave africano en nuestro país, desgraciadamente, y con perdón de los países africanos, una verdadera colonia, con todo tipo de preventas. La principal es que a partir del 4º año, todavía no comenzamos a dar el proyecto de inversión, y a partir del 4º año ya no tiene necesidad de liquidar un solo dólar más en el país. A partir del 4º año, ¿para qué lo hacemos? O sea, estamos regalando lo que es que no le pertenece a este gobierno, ni tampoco a los corruptos diputados y senadores que hicieron ley, este mamutreto preparado por grandes estudios nacionales e internacionales. Nos pertenece a todo el pueblo argentino y a las generaciones que vienen, a las generaciones presentes, a los hijos de nuestros hijos y a los nietos de nuestros nietos. Durante 30 años van a saquear toda nuestra reserva sin necesidad de liquidar en el país, todo por declaración jurada, sin ningún tipo de... Acá, Horacio, vos enumerás en la nota de ayer domingo, ausencia de controles sobre el origen de los fondos. Eso es una barbaridad. Es un hilo con el otro proyecto, es el proyecto de blanqueo de capitales sin cupo. Un blanqueo de capitales sin cupo. Vos tenés acá que no hay ninguna... ¿Por qué? Porque el control lo hace el Estado a través del RIGI. El RIGI crea una especie de un Estado dentro de nuestro propio Estado. Es un Estado dentro del propio Estado que se maneja con reglas propias, con justicia propia, la justicia internacional. O sea, no solamente tiene estabilidad fiscal por 30 años, no le puedes aumentar ningún impuesto, sino que encima... Ahora entiendo. O sea que, bueno, lo que acabas de decir vos, Chavo estaba... Por eso no quieren el Estado, justamente. Ahí está la respuesta de por qué no quieren Estado. El Estado es el RIGI. El RIGI es un propio Estado entre los mismos Estados, y ese RIGI le permite, ellos crean una figura, una empresa fantasma que se llama... es un BPU por la sigla, Vehículo de Proyecto Único, que inclusive se pueden transferir sin autorización estatal previa. O sea, lo que tienen que hacer es comunicarle 15 días corridos, le tienen que comunicar a la administración del RIGI, o sea que el Estado tampoco se entera. Y el RIGI, si quiere, debe informar o no a la FIP. Es todo un despropósito, un enclave extractivista, un enclave, es una mera factoría exportadora. Van a contaminar el aire, la tierra y el agua, y las personas. Yo digo, acá hay algo más profundo. ¿Cómo se llama la senadora, este apellido complicado, que cambió el voto por una embajada en Suiza, por ahí? Bueno, es la nieta de los Zapac, de uno de los Zapac. El apellido es el apellido del padre. La hija de Zapac era intendente de Neuquén. No te escuché, ¿qué, Daniel? No, hubo una interferencia, que algo se metió. No, seguí. No, te digo que es nieta de Zapac, y la madre fue intendenta de la ciudad de Neuquén, por el Movimiento Popular Neuquino, que es el engendro que creó la casta política que creó Zapac en Neuquén. Y la nieta es tan corrupta como era Zapac, que te acordás que Zapac negociaba los votos, Felipe Zapac. Bueno, tal cual, el abuelo, la nieta salió peor. Le ofrecieron un cargo en la embajada UNESCO, no sé cuántos miles de dólares va a ganar por mes, y la tipa no tuvo ningún prurito de vender su voto. Realmente toda esta gente son infames traidores a la patria, todos ellos sin excepción. Si vos querés, podemos empezar por el senador Edgardo Cuadra, que llega colgado de la boleta de Frente de Todos, y que firma el dictamen, porque el dictamen lo firmaron dos senadores de Santa Cruz y Edgardo Cuadra. Ellos firmaron el dictamen. Con ese dictamen dieron derecho a que se trate en el recinto. Necesitaban 60 firmas, y la firma número 60 fue la de Edgardo Cuadra, que es de la provincia de Entre Ríos. Fue el secretario de gobierno de Bordet cuando Bordet fue gobernador. O sea, era del riñón del PJ de Entre Ríos. Y el otro, Martín Lostó, que porque después los dos senadores de Entre Ríos se arrepienten. Se ven que la negociación que hizo el gobernador los dos senadores de Santa Cruz, se ve que la negociación que hizo el gobernador de Santa Cruz con Guillermo Franco, que es el lobista. Guillermo Franco se ha dedicado toda su vida a ser lobista para esto. Un gran mentiroso. La vez pasada decíamos que había mentido cuando dijo que
que se había ido el gobierno anterior sin dejar un solo gramo de alimento de nada. Una mentira, los propios diputados, y nadie le hace juicio político de nada. Bueno, se demostró que había 6 millones de kilos guardados en almacenes en depósitos sin usado, que había dejado la gestión anterior. Bueno, este mentiroso, que fue el lobista, véase, es el que lleva la plata, el que lleva la Banelco, no sé si me explico bien. Sí. La sospecha de la Banelco tiene nombre y apellido, quien firma el Banelco. Bueno, este lobista, que es ahora funge de jefe de gabinete de ministro, fue el que lo convenció, entre comillas, a Edgardo Cuader que firme el dictamen. Y después, cuando los dos senadores de la provincia de Santa Cruz también habían firmado el dictamen, se arrepiente, dice, no nos vamos a dar cuenta, no estamos de acuerdo. Claro, se ve que en la negociación lo que le había prometido Franco no se lo dio, entonces dijeron nosotros no vamos a dar quórum. ¿Y qué hace Martín Lotoni? No se preocupen, el senador que le falta soy yo, porque tiene la mitad más uno, 37, ellos tenían 36, el 37 de yo, pero voy a votar en contra. Por eso me pido el radicalismo, porque apoyan con el Túgel, lo mismo hacen con el menemismo, por eso me he quedado después de estar 24 años afiliado a ese partido. Es cierto que en mi provincia era un partido que una gran parte del partido resistió valientemente a la dictadura militar, y tenemos 3 muertos ilustres del partido en mi provincia. Presidente del partido... sí. Horacio, acá... El presidente... Sí, termina. El presidente del partido, don Ángel Gerardo Pizarello, el presidente del Tribunal de Honor del partido, el ruso Rafael Pagalde, y don José Chevalla, que era el tesorero. Tres hombres desaparecidos en la dictadura militar por defender el ideario de la democracia y de la voluntad popular. Y mirá los infames traidores a la patria, firman esto, dice, este RIGI, o la ley base, en su artículo 162 afirma que cualquier norma o vía de hecho nacional o local que limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe los proyectos aprobados será nula, de nulidad absoluta e insanable, por lo que la justicia deberá en forma inmediata impedir su aplicación, o sea que no se puede zapatear nunca más, según esta ley. ¿Vos te das cuenta la enclave de un Estado entre los Estados, una enclave africana dentro de las propias entradas del país y sacando nuestros propios recursos naturales, con juzgados internacionales, porque ellos pueden elegir la justicia, pueden reclamar la justicia nacional, y si lo que dice la justicia nacional no les satisface, ir a juzgados internacionales, inclusive ante el CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, que siempre jugó contra nosotros. Ahí hay un principio del derecho que un Estado no puede ser juzgado por otro Estado, salvo, menos por una empresa, salvo que el Estado lo permita. Y con esta cobarde ley lo están permitiendo, están violando un principio de derecho internacional que es el exequatur, que es el que dice esto, que un Estado no puede ser juzgado por otro Estado, salvo que vos lo aceptes. Y con esta ley están aceptando que seamos enjuiciados por tribunales internacionales. Es toda una muestra de lacayo, de felpudo, como decís vos, de infames traidores a la patria. A los 134 diputados que firmaron la media sanción y a los 37 senadores que posibilitaron el RIGI, los 36 más la vicepresidenta de la Nación, a todos ellos les cabe lo de infames traidores a la patria por lo que acaba de leer vos. Es una delegación de derechos inadmisible, que la Constitución, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe terminantemente. Sin embargo, se ríen de la Constitución, por no decir una cosa más fuerte, la pasan por el piso de la Constitución y hacen lo que ellos quieren con este engendro jurídico que han creado un cáncer, un huevo de la serpiente entre la propia entraña del país. Y acá, un minuto, Horacio, acá, sobre la deuda que ha incrementado el gobierno de Milei. Incremento de la deuda, 43.383 millones de dólares en 6 meses, así es. Es así hasta abril. En mayo va a ser más, están aumentando la deuda a razón de 10.000 millones de dólares por mes. ¿Y quién le da esa plata? Estos son bonos que venden y ¿quién los compra? Por un lado, te acordás que la parte de las LELIX y los pases pasivos se están pasando al Tesoro de la Nación. Ahí agrandar la deuda del Tesoro de la Nación. Era deuda que tenía el Banco Central, una parte importante. La mitad de esta suma era deuda que tenía el Banco Central y se la traspasa al Tesoro. Están limpiando el Banco Central porque quieren ellos dolarizar alguna vez, entonces quieren hacer el total de las bases monetarias o las reservas internacionales. Entonces, por eso sacan pasivos financieros, como es este caso de la LELIC y los pases pasivos. Por un lado, lo conforma el traspaso
de los, en la jerga se llaman cajas remunerados del Banco Central del Tesoro. Por otro lado, la colocación de deuda de este gobierno, que para pagar deuda internacional coloca títulos de deuda en el mercado interno y con esos pesos compradores para pagarle afuera. Bueno, o sea, la colocación si entiendo bien, de estos 43.383 millones, grosso modo, la mitad son los encajes, los LELIC, bueno, ya está, de alguna manera estaban jodiendo la economía argentina, pero la otra mitad es deuda genuina nueva. Deuda genuina nueva porque es deuda que tomaron ellos para poder pagar deuda externa. Claro. Para poder pagar deuda externa colocan título de deuda interna, permanente toda la semana o cada 10 días colocan título de deuda interna. Con esa plata compran dólares de las exportaciones, están superando las importaciones y con eso van pagando. Pero se agrava porque aparte vos tenés que los títulos son ajustados la gran mayoría por el SER, por el coeficiente de estabilización de referencia. Por eso se agravó, porque ellos tuvieron que pagar brutalidad de intereses para que traigan esos dólares de afuera y compren estos títulos. El carrete es eso, traen dólares de afuera, compran títulos que ganan fortuna y después se vuelven a dólares. El problema estaba, ellos también explican, las tres razones que explican por qué tenemos esa deuda son estas: el traspaso de los encajes remunerados, LELIC y pases pasivos al Banco Central, la colocación de títulos de deuda en pesos, en títulos en pesos de este gobierno para comprar con esos pesos dólares para pagar la deuda externa, y el tercero es el propio incremento, el interés de esos títulos internos que la gran mayoría están ajustados por la inflación, por el coeficiente de estabilización de referencia que es la inflación. Esas son las tres causas por las cuales tenemos hasta 43.000, pero seguramente que en mayo ya habremos superado ampliamente los 50.000 millones de dólares de deuda. 50.000 millones de deuda va a aumentar en mayo o más, porque te estoy diciendo que lo que tienen que hacer es están colocando 10.000 millones de dólares para poder hacer este mecanismo perverso que estamos contando. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por cuál ellos dicen que hay que hacerlo del RIGI? Porque los grandes tenedores de títulos son los mismos que están detrás del RIGI. O sea, cuando vos pensás, ¿quiénes van a invertir en el área petrolera? Estás pensando en el Club del Petróleo, estás pensando en Bulgeroni, en los Roca de Techín, en los Sarmentian de la Compañía Nacional de Combustible, estás pensando en la Total, en Chevron, en Apache, en ExxonMobil, en Shell. Bueno, en las empresas norteamericanas, en todas, o tiene participación BlackRock y Vanguard o le financian. Son acreedores y le financian las operatorias a estas empresas. Entonces estas empresas son indirectamente las que tienen estos títulos. Dicen, está bien, yo no te lo cobro, pero sí quiero a cambio tal cosa. Por eso que sacaron este RIGI. Este RIGI es para darle respuesta a cómo iban a pagar la deuda externa que no investigó, deuda que tomó Macri, que no investigó el gobierno de Alberto Fernández, que acrecentó este gobierno y ahora hay que pagarla y lo estamos pagando con los recursos naturales. Ni pueblo argentino se benefició con un peso de todo esto. Sin embargo, nos están sacando los recursos naturales que nos pertenecen, te repito, a todos. A vos, a mí en el presente, pero a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los nietos de tus nietos. Durante porque 30 años... entregamos los recursos naturales, pero la deuda no desaparece, la deuda sigue. Bueno, pero la deuda sigue, pero son los mismos. Entonces vos podés, ellos te van a decir, bueno, está bien, este título de vencimiento lo voy a cambiar, te lo refinancio, la paso, te doy tanto periodo de gracia, pero yo quiero que me des tal condición en estos vehículos que hacen estos. Es un cierre, por eso que volvieron a recuperarse los precios de las acciones, los títulos públicos. Claro, bueno, Horacio, me disculpás, pero yo estoy acá, se me mezcla la hora, me pasé como 5 minutos, bueno, pero te agradecemos infinitamente. El agradecido siempre soy yo, que me dejé decir que esta es la triste historia que tenemos. Ha ganado nuestra historia la puja entre los extractivistas, los exportadores extractivistas agropecuarios, han ganado ellos y ha perdido el pueblo argentino que tiene que defender su trabajo, el mercado interno y la producción nacional. Muchas gracias, Horacio Robelli. Nos vamos corriendo al informe semanal de la realidad cubana que nos manda el Club Amigos de Cuba. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba.
y de vencer. Un 14 de junio nace el Che en 1928 en Rosario, Argentina, y un 16 de junio de 1959 se funda la agencia noticiosa Prensa Latina en La Habana, Cuba. Dos hechos con una persona directamente involucrada. La historia de las revoluciones obstinadamente se hace presente. El Che había llegado a México luego de recorrer el continente americano en 2 oportunidades y haber palpado la realidad de la explotación de sus pueblos y la expoliación de sus recursos naturales por los grandes capitales radicados en Washington. Pero también había visto las resistencias populares. Significativa fue su experiencia en Guatemala, donde además hizo un concienzudo análisis de las campañas de la prensa contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Conoce a Fidel y rápidamente se crea una unidad de pensamiento y acción. El Che se incorpora al proceso revolucionario cubano. Se convierte en uno de sus mayores líderes. Fidel y el Che tenían muy clara la importancia de la comunicación en el rol de lo que luego Fidel llamó la batalla de ideas. Ese concepto que ya Martí había expuesto cuando declaró que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. El Che en Cuba fue el guerrillero, el dirigente de la industria y la economía, el hombre de Estado y de la política, con un gran afán en la comunicación de las ideas de la revolución, denunciando los vínculos entre monopolios y medios de comunicación para atacar toda práctica revolucionaria que amenace el régimen de explotación capitalista. Ese accionar entre pensamiento y práctica lo verificamos con la fundación del Cubano Libre y Radio Rebelde, estando todavía en la Sierra Maestra, y luego del 1 de enero de 1959, la creación de la revista Verde Oliva, dirigida especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Prensa Latina, es decir, la comunicación desde la acción revolucionaria. A los pocos días de llegar a La Habana, Fidel convoca la conferencia de prensa llamada Operación Verdad. De allí surge la convicción y la necesidad de crear una agencia de noticias ante el asedio informativo y el bombardeo de las noticias falsas, esas que ahora llamamos fake news, que está orquestándose desde los Estados Unidos. Con esos objetivos, la comunicación como uno de los campos de batalla principales de la revolución, el Che convoca a Jorge Ricardo Massetti y le propone la creación de Prensa Latina, convirtiéndolo en su primer director, que con esa directiva Massetti estructura la agencia, convocando un equipo de jerarquía comunicacional, entre otros, el colombiano Gabriel García Márquez, el uruguayo Carlos María Gutiérrez y los argentinos Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo. Recordemos que fue Walsh el que descubrió desde los despachos de la Teletipo de Prensa Latina los primeros indicios de que se preparaba en Guatemala una fuerza para invadir a Cuba, en lo que fue llamado la Batalla de Playa Girón. La historia cuenta que el 16 de junio de 1959, cuando se transmitió el primer despacho cablegráfico con la sigla PL, como se le identifica en los cables noticiosos de la Prensa Latina, todos los presentes se pararon frente a las máquinas para ver cómo el teletipista, como se nombraba a quien escribía en las teletipos, ponchaba la noticia. Y al día siguiente revisaron con avidez las páginas de los diarios para comprobar que ya no solo publicaban cables con las siglas AP y UPI, sino que se sumaba PL. Se iniciaba así una lucha por romper el monopolio de la información. Máquinas de escribir mecánicas, cámaras de foto de rollo, obviamente, un radio de onda corta para captar emisoras de países vecinos, un transmisor telegráfico Morse y 2 teletipos para el tráfico informativo internacional fueron las herramientas de la etapa inicial.
Recordémosle a los oyentes más jóvenes que Internet no existía y que el WhatsApp no estaba presente ni en las novelas futuristas. Prensa Latina fue y se mantiene hoy en lo informativo como otra expresión de la vocación latinoamericanista de la Revolución Cubana. Es la voz de los pueblos en lucha, como bien lo definiera Abel Prieto, exministro de Cultura de Cuba y actual presidente de Casa de las Américas. Prensa Latina es arma de los pueblos contra el imperio. La intelectual y corresponsal Estela Caloni nos recuerda que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, como había dicho un importante funcionario estadounidense, por lo que necesitan de la mentira, el caos y la intoxicación informativa para desconcientizar y desculturizar a grandes sectores de la población. La riqueza informativa de Prensa Latina, donde prevalece la verdad ocultada al mundo por el poder hegemónico, enriquecería a las universidades que proliferan en estos tiempos sobre comunicación y a los estudiantes de periodismo, entre otros. En esos archivos se puede conocer día por día lo que se ha vivido en el mundo desde la mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, e incluso desde antes, mediante el rescate de la verdadera historia de nuestros pueblos. Prensa Latina es la voz de los sin voz, manteniendo el espíritu con el que fue fundada. Como dijera Massetti, sabemos lo que somos y lo que queremos ser, objetivos, pero no imparciales, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Bueno, llegamos a la poderosa columna A Dos Orillas que nos trae todos los lunes Silvia Visconti, hoy desafortunadamente con una noticia triste, pero que esconde un fervor uruguayo de 80 años. Silvia. Exactamente. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Daniel, Javier y a la audiencia de todos los juegos. Esa mala noticia es la muerte el fallecimiento de Pepe, el Pepe, como decimos nosotros, el Pepe Guerra, integrante del dúo Los Olimareños. Y a sus 80 años de edad, como tú decías, y después de luchar bastante contra una enfermedad que lo tenía recluido en los últimos tiempos en su casa. Bueno, y entonces, de manera de homenaje, de alguna manera quería traerles un poquito la historia de este dúo uruguayo, Los Olimareños, conformado precisamente por Pepe Guerra y por Braulio López. Un dúo que nació en la ciudad de 33, la capital del departamento del Uruguay que lleva este mismo nombre, allá por 1960, y que se mantuvo como dúo hasta los años 1990, y luego cada uno de ellos empezó una carrera solista, aunque se juntaron en varias oportunidades para distintos festivales y distintas actuaciones. Este largo camino del dúo de Los Olimareños comenzó cuando ambos se encontraron cantando en una fonoplatea de una radio del interior, la CW 45 Difusora 33. Cada uno de ellos llegó con su propia historia. Braulio era el hijo de un rematador e integrante de una familia muy numerosa, 12 hermanos, 7 mujeres y 5 varones. Era el recitador en la escuela y trabajó en múltiples oficios, y recuerda que, cantó desde pequeño, sobre todo animando las numerosas fiestas familiares. A los 11 o 12 años se presentó en una audición de radio en un programa local llamado El Alero de Don Cosme,
y a los 14 vino a un certamen en la Radio Carve de Montevideo. El Pepe también hizo sus primeras armas en el pago y en las fiestas escolares, y comenzó a cantar a los 13 años en peñas y festivales del lugar. En sus años liceales empezó a ir a un local, el Museo de Bellas Artes, que estaba en la ciudad de 33, a guitarrear, y había aprendido a tocar guitarra con un primo suyo. También incursionó en una audición de radio, bastante cómicos, porque se llamaba Hoy canta para ti José Luis, y que consistía en que, bueno, se iba un camioncito por los distintos barrios de 33 y le pasaban por la radio un pedacito de una canción que cantaba precisamente el Pepe, y si la persona adivinaba, decía el nombre correcto de la canción, le regalaban unos premios, porque quien auspiciaba en este caso el programa era una tienda. Así que así comenzó a recorrer el camino de las radios, y bueno, después de alguna manera vino o integró algunas orquestas que amenizaban bailes, como por ejemplo los rumberos. Ni uno ni el otro cantaban solo canciones de raíz folclórica, sino que cantaban de todo un poco, se conocían de vista, como se conocen. Eran de los dos de 33. Los dos de 33, de orillas del Olimar, de dos localidades chiquitas, dos pueblitos, dentro de la ciudad de 33, que es la capital y por lo tanto la ciudad más importante de ese departamento del interior. Bueno, incluso llegaron ellos a competir en un festival que estaba auspiciado por una cerveza muy famosa acá en el Uruguay, la cerveza Patricia, y este festival se hacía en 33, también por los barrios y con voto popular, y en esa ganó Braulio. Después de su encuentro en esa radio de 33, comenzaron a cantar juntos. Pepe tocaba la guitarra y Braulio tocaba el santiagueño bombo legüero. Con su primer repertorio de artistas locales, consiguieron que le dieran un espacio en una radio de 33 y se pusieron como nombre Olimareños, en honor al río Olimar, ese río que atraviesa la ciudad de 33. Bueno, una comisión le regaló una guitarra, una comisión de la ciudad, de los vecinos, le regaló una guitarra al Pepe Guerra y un bombo a Braulio López para que pudieran venir a Montevideo a presentarse aquí, fuera de su terruño. Pero en realidad el primer lugar donde fueron y el primer contrato que tuvieron fue de una radio de Melo, donde estuvieron cantando durante 15 días y además le pagaron, cosa que era casi inaudita en ese momento. En los primeros tiempos, el repertorio de los dos incluía sobre todo los ritmos argentinos, las zambas, las chacareras, el carnavalito, porque en ese momento lo que se escuchaba de folclore en el Uruguay básicamente eran, bueno, los chalchaleros, los fronterizos, es decir, grupos argentinos con esas canciones bastante tradicionales. Pero conocieron a Rubén Lena, que sería fundamental en su historia, cuando fueron a cantar al Festival de Escuela, en donde el propio Rubén Lena era el director. Y allí nació una amistad que los va a acompañar durante toda la vida. En 1962, Lena les hizo una carta de recomendación para presentarse en la radio El Espectador, la primera radio del Uruguay, una radio de Montevideo, donde al cabo de algunas pruebas le cedieron un espacio nada menos que en la fonoplatea del Espectador, que en ese momento, bueno, convocaba a muchísima gente. Y allí se empezaron a ser conocidos, tuvieron un ciclo de 15 días y con el éxito les dieron otros 15 días más, y en ese mismo año se presentaron en otros programas, algunos radiales y uno después en la televisión, como Discodromo, en Radio Sarandí y en la televisión, y La Peña de los Periodistas. Y también recorrieron todos los locales nocturnos montevideanos, más importantes, donde se cantaba y se hacían especies de peña,
como era Teluria, La Sombrilla, Telandra y Los Cocuyos. En una época donde el folclore, como decíamos, era básicamente el folclore argentino, y donde los temas eran el paisaje y el amor, los solimareños introdujeron el paisaje local y también el compromiso social. Contaron para eso con las letras de Víctor Lima y de Rubén Lena, y de poetas como Serafín García o Idea Vilariño, que hablaban de la realidad de acá. En el 2019, y recordando aquellos inicios, Pepe Guerra decía: nosotros nunca hicimos una canción pensando estrictamente en lo político, pero somos seres políticos como todo el mundo, y siempre pensamos en una canción que mostrara las injusticias de la sociedad. Eso sí, desde los comienzos apuntamos a eso, a dejarnos de tantas canciones de amor, que son válidas, hermosas, y nosotros también las cantamos, y referirnos también a la gente, a cómo vive, a cómo soporta las injusticias, porque además nosotros venimos de cunas muy humildes, o sea que a la pobreza la conocemos de cerquita. Los solimareños fueron una especie, digamos, de bisagra entre la generación de músicos populares que se había iniciado a mediados de la década del 50 y quienes empezaron a hacer música en los 60, que formaron parte del primer movimiento de canto popular, como Citarrosa o José Carvajal, Daniel Vigiletti, por citar a los que son más conocidos. En 1964 salieron del país y actuaron en Mendoza, en la fiesta de la vendimia, ante 70.000 personas. En el 66 se fueron a Chile y en el 67 emprendieron una gira por Centroamérica, Checoslovaquia, Francia, Suiza, España, y participaron en el primer encuentro de la canción Protesta, que era convocado por precisamente Casa de las Américas en Cuba. Este viaje les trajo muchos problemas en el país porque, bueno, los persiguieron de alguna manera. En una de sus presentaciones en 33, los días previos se repartieron volantes en los que se los acusaba de comunistas y tupamaros que querían destruir el país, y bueno, se hablaba de que la gente no fuera a ver el recital. Bueno, una de las cosas importantes de contar es que el ejército argentino los marcó cuando ellos estuvieron en la ciudad de Córdoba, unos días antes del Cordobazo, y cantaron allí algunas canciones, entre ellas la canción dedicada al Che. Bueno, años después, Braulio López fue secuestrado y estuvo en la unidad penitenciaria de Córdoba, en donde, bueno, de alguna manera lo acusaban de cantar algunas de estas canciones, como la que ahora les propongo escuchar. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, que mengue por las y que mengue por las buenas o por las malas, si no, por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también. El mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo
justicia. Cielito, cielo que no, cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese, mejor se ponen sombrero. Mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si no los despeina el viento. Los va a despeinar la historia. Va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Bueno, al producirse el golpe de Estado de 1973 en el Uruguay, se consolidó la censura a la actuación y a la difusión de los músicos de canto popular. Cuentan que un día se apersonó un policía con un papel sin firma y escrito a máquina, en aquellas viejas máquinas Remington, y bueno, le comunicó que tenían prohibición de cantar en público. También se cuenta que una vez el Pepe Guerra burló a la policía presentándose en un escenario como José Luis Guerra, porque por ese era su nombre, nadie lo conocía. En 1976, Braulio viajó a la Argentina y, como les contaba antes, estando en Córdoba, cuando va a buscar unos equipos, lo detienen, lo encapuchan, lo llevan al campo de la Ribera, en el tercer cuerpo del ejército en Córdoba. Los tipos sabían todo, recuerda Braulio. Ustedes estuvieron en Cuba, estuvieron en la Unión Soviética, y acá en Córdoba cantaron esa canción del Che, que la trajeron ustedes, le decían. Después lo llevaron a la penitenciaría, a la Ribera nuevamente, a La Plata y a la cárcel de Devoto. Y ¿Esto en qué año fue, Silvia, que lo dijiste? En el 76. 76, con la dictadura ya. Sí, y estuvo preso hasta el 77, hasta marzo del 77. Los primeros 6 meses estuvo desaparecido, y los otros 6 meses estuvo en la cárcel de Devoto, y después lo trasladaron a la Policía Federal de Buenos Aires, y de ahí lo expulsaron del país por su supuesta relación con la subversión. De aquellos días recuerda que en la Navidad del 76 le pidieron desde el pabellón de mujeres que cantara una canción. Y cuenta este olimareño, siempre nos rebuscábamos con la comunicación. Allí pensé por dónde podía cantar para atravesar las paredes. Entonces me hicieron escalera humana, subí hasta una ventana que tenía unos vidrios rotos, me agarré del garrote y les canté La Niña de Guatemala. Me quedó grabada en la memoria la imagen de las mujeres agitando sus pañuelos. Finalmente, Braulio partió al exilio en España. Allá estuvo primero en la ciudad de Madrid, después se trasladó a Barcelona. Allí estuvo en contacto con otros uruguayos, entre ellos Galeano. Y bueno, el Pepe Guerra también se había ido ya del Uruguay, pero bueno, se había exiliado en Australia, donde también había una gran comunidad uruguaya. Todavía hay un grupo importante de uruguayos viviendo en Australia. Bueno, allí se reunieron para cantarle a los uruguayos en Australia, y después viajaron juntos de regreso a España, donde se instalaron, comenzando un largo camino de presentaciones por toda Europa. Después de España, se instalaron en definitiva en México. En ese lugar de Latinoamérica se sentían más cerca del paisito, como nombraban a nuestro país.
En 1984... Sí, así era. Yo estaba en esos años ahí en España, e ir a México era acercarse, estar en América Latina. Y además estaba, para los uruguayos, en México estaba Citarrosa, que había sufrido muchísimo el exilio y que había encontrado en México un cierto, digamos, una especie de abrazo latinoamericano. Entonces otros latinoamericanos y otros uruguayos en especial buscaron refugio en la ciudad en México, y en la Ciudad de México además. En 1984, cuando ya la dictadura estaba en sus postrimerías, regresaron a Uruguay, y el 18 de mayo, y ese mismo día fueron recibidos por cerca de 1 millar de personas que fueron hasta el aeropuerto internacional de Carrasco, y que después los acompañaron en una caravana hasta el Estadio Centenario, donde esa misma noche cantaron, y bueno, se desató una fuerte lluvia, y ellos cantaron bajo esa fuerte lluvia para unas 50.000 personas. Ya habían pasado más de 10 años que estaban sin hacerlo. Muchos de los que allí estaban nunca habían escuchado ni visto a los solimareños en vivo, y esa noche inolvidable cantaron con ellos a voz de cuello muchas canciones, y entre ellas la que ha sido casi un himno para el Uruguay, como es a Don José. Poco importó la tormenta, el desafine de las guitarras, porque les entraba agua a las guitarras y entonces se desafinaban, las voces que se quebraban por el cansancio y la emoción, y tampoco importaba la mojadura de ese público que aguantó más de 2 horas bajo esa lluvia intensa. Porque aquella noche los solimareños compartieron su voz y su música con un pueblo que tenía ganas de cantarle a su tierra. Hay que pensar que los solimareños fueron quienes integraron al folclore uruguayo distintos ritmos que antes no estaban incluidos en nuestro folclore. La serranera, por ejemplo, que fue integrada a través de uno de sus principales, de Víctor Lima, uno de sus principales amigos y compositores de su música. Y también fueron los primeros que ingresaron al folclore el ritmo de la murga y el ritmo también de, el tango en algunos casos, la milonga más que nada, y también el candombe, tocando el candombe de una manera bastante especial, solo con la guitarra, es decir, haciendo el sonido del tambor con la guitarra. De esa integración de estos ritmos, sobre todo de la integración de la murga, surgió lo que hoy se conoce y es parte de la identidad musical del Uruguay, la murga canción. Y bueno, les invito a escuchar una canción chiquitita de uno de los long play en donde se hacía murga, que se llamó Todos detrás de Momo. El campo grande y solo viene llorando, solo y difunto viene llorando, solo y difunto, solo y desnudo viene llorando. Con verdes y horizontes, verdes llorando, con silencios de verdes, desconsolado. Con verdes y horizontes, verdes llorando, con silencios de verdes, desconsolado. El campo grande y solo, con sus candados, solos con solos, por todos lados. Cielo en tormenta, como testigo no se lamenta. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano.
y aunque verde muriendo, verde esperando que lo pueblen los hombres de buena mano. El campo grande y solo va tristemente sin ver que el paria su grito enciende. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. Todos detrás de Momo. Bueno, es un tema precioso, con ritmo de murga, que ya les digo, como te contaba Daniel, de alguna manera introdujo la música de murga, que es una música particularmente de Montevideo, en el folclore que provenía básicamente del interior. Bueno, en realidad, y para terminar, aquella noche en el Estadio Centenario, que no fue el único recital en el Estadio Centenario, después hubo dos recitales más ya en el 2009 en ese lugar, pero aquella noche los olimareños, como decía, compartieron su voz y su música con el pueblo uruguayo, y de alguna manera un pueblo uruguayo que se disponía a cantarle a su tierra, porque también era el momento en que se comenzaban a recuperar las libertades. Aquella noche de 1984, el pasado estaba presente allí con los olimareños y tenía sobre todo sonido de porvenir, porque precisamente se hablaba de la recuperación de la libertad. Y bueno, y con esto, con este relato, lo que quise fue de alguna manera traerles la historia de los olimareños y bueno, y homenajear a uno de ellos, el Pepe Guerra. Le contamos, Silvia, a la audiencia que en la última presentación de los olimareños, allá en el Antel Arena. En el Antel Arena, invitado por nuestro común amigo Marcelo Esteves. Y fuimos los tres, vos, Marcelo y yo. Allá en el 2019. Y llevamos una hermosa bandera también. Me estaba acordando y nos sacamos una foto. Roja con letras negras. ¿O no? No, la blanca y celeste. Con la sí, llevaste una blanca y celeste. Con la estrella roja de 5 puntas en el medio. Exactamente. Tenemos una foto. Y bueno, y contarle, nos quedan un minuto, contarle algo del presente futuro. Ah, bueno. Contalo vos. Bueno, también muy emocionados, porque muy prontito vamos a poder presentar allí en Argentina el documental sobre la Pastoril, que durante tanto tiempo hemos estado trabajando en él con Marcelo, y bueno, vamos a estar allí gracias a, esto va a estar terminado en unos días, ya está en sus partes finales, y bueno, tenemos tantos agradecimientos para hacer, y bueno, los vamos a compartir, esos agradecimientos y esos abrazos, cuando lo podamos presentar allí. ¿Y cómo es el nombre completo de la película? El nombre es La Pastoril, Memorias de un Olvido. Memorias de un Olvido, ajá. Bueno, y la vamos a ver, esperemos que se concrete un preestreno en la localidad de Moreno, que es donde se hizo donde estaba la Pastoril, donde hizo la reunión del Comité Central del PRT, y en la misma semana probablemente en Capital. Eso esperamos. Esperemos que se concrete. Bueno, cuando tengamos precisiones vamos a ir informando a la audiencia de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde.
Silvia, hasta el próximo lunes. Hoy es que 14 y 7, 21, ¿no es cierto? Exacto. Nos fuimos. Nos vamos. Nos vamos. Audiencia, público, amigas y amigos, Javi, Dayana, Mauro y bueno, y toda la gente que hacemos este programa.